Las empresas más perversas del mundo están frente a todos, y casi nadie lo nota. Algunas levantaron sus fortunas explotando a niños esclavizados. Otras te vigilan en este mismo instante. Y hay una que, literalmente, podría estar corriendo por tu sangre. Pero tranquilo, porque en este video vas a descubrir qué han estado haciendo estas organizaciones a puerta cerrada, para averiguar cuál podría ser la compañía más malvada de todas. Empezamos con una de las marcas deportivas más grandes del planeta, Nike. Durante los años 70, la empresa comenzó a fabricar en Asia usando plantas donde los trabajadores apenas recibían 14 centavos por hora. Respiraban vapores altamente tóxicos y sufrían maltratos tanto físicos como verbales. Al principio, Nike intentó minimizar todo esto, hasta que una impactante imagen en alta resolución de un niño pakistaní de 12 años cosiendo balones de fútbol de la marca provocó una ola de indignación mundial. Con su reputación desplomándose, Nike salió a disculparse y aseguró que corregiría sus prácticas laborales. Pero incluso hoy, muchos sostienen que ese problema nunca desapareció del todo. Aunque claro, por cruel que suene, ¿qué tan grave es la explotación laboral comparada con compañías que han provocado millones de muertes, desatado crisis de drogas o incluso contribuido a poner en riesgo el planeta entero? Así que, si queremos encontrar a la empresa más despiadada de la historia, toca ir todavía más lejos, con una marca que casi seguro has probado alguna vez. En 1886, un veterano de la Guerra Civil estadounidense buscaba desesperadamente una alternativa para reemplazar su adicción a la morfina. Coca-Cola. Mezcló cocaína, cafeína y jarabe azucarado en una bebida a la que llamó Coca-Cola. En sus inicios fue promocionada como un remedio para el dolor de cabeza y el cansancio. Y bueno, lo del cansancio probablemente sí lo resolvía. Pero en 1904, ante la creciente presión pública y regulatoria, la empresa se vio obligada a dejar de usar cocaína real en su fórmula. Y desde entonces, la productividad humana jamás volvió a ser la misma. Pero cuando la ciencia de la salud empezó a avanzar en los años 60, Coca-Cola se topó con un problema mucho más serio. ¿Cómo convencer a un mundo cada vez más preocupado por su bienestar de seguir comprando diabetes en lata? Si eres Coca-Cola, la respuesta parece ser bastante simple. Invertir millones en organizaciones de salud cuestionables para impulsar la idea de que la obesidad solo existe por falta de ejercicio. Después, presionar contra guías alimentarias y contra impuestos al azúcar. Luego, patrocinar los Juegos Olímpicos y a atletas profesionales para que de forma casi inconsciente tus productos parezcan más sanos de lo que realmente son. Decirle al mundo que no le haces publicidad a los niños, mientras conviertes a Santa Claus en un ícono de marca y llenas escuelas primarias con máquinas expendedoras. Repartiendo más de 2.000 millones de porciones al día. También dejaron una huella bastante oscura en la salud pública. Pero la siguiente empresa puede acabar contigo mucho más rápido que el azúcar. Boeing. Mientras desarrollaba el 737 MAX, Boeing detectó un problema preocupante. El avión tendía a inclinar demasiado la nariz hacia arriba durante el despegue. Para corregirlo, implementaron un software llamado MCAS, diseñado para empujar automáticamente el morro del avión hacia abajo cuando fuera necesario. El problema era que incluir ese sistema implicaba entrenamiento adicional para los pilotos, algo costoso, tardado y poco conveniente para la empresa. ¿La solución de Boeing? No decir casi nada, ni siquiera a los propios pilotos. Poco después, un avión completamente nuevo cayó al océano en circunstancias que al principio parecían confusas. En el vuelo Lion Air 610, los pilotos pelearon desesperadamente contra la computadora del avión en una auténtica batalla de fuerza, hasta que finalmente perdieron. La aeronave terminó impactando el mar a una velocidad brutal. Tras ese accidente, los reguladores realizaron una evaluación de riesgo que estimaba que podrían ocurrir 15 accidentes más del 737 MAX si el sistema no era corregido. Pero ese informe no fue divulgado públicamente. En lugar de actuar con transparencia, se envió apenas un breve aviso a los pilotos, sin explicar claramente el papel del MCAS, y los aviones siguieron operando. Solo 5 meses después, otro 737, MAX se estrelló prácticamente de la misma forma. Fue entonces cuando finalmente estos aviones fueron prohibidos temporalmente, dejando a Boeing con 346 muertes sobre sus hombros.
Su valor en bolsa se desplomó cerca de un 25%. La compañía recibió una multa multimillonaria por fraude y daños, y su director ejecutivo fue despedido. Aunque no precisamente con las manos vacías. Después de todo eso, Boeing prometió una nueva era enfocada en la seguridad. Pero en 2020, el 737 MAX volvió al cielo. Y apenas 4 años después, una puerta salió volando en pleno vuelo. Por suerte, nadie estaba sentado justo al lado, así que no hubo víctimas fatales. La única baja real fue, otra vez, la reputación de Boeing. Y es que esa supuesta nueva era de seguridad se vino abajo cuando las investigaciones revelaron que la puerta había sido instalada sin pernos. A partir de ahí, empezaron a salir a la luz prácticas de control de calidad verdaderamente alarmantes. Desde el uso de materiales y métodos absurdamente improvisados, hasta piezas descartadas reutilizadas en aeronaves reales. Denuncia tras denuncia, exempleado tras exempleado, Boeing quedó cada vez más expuesta. Y lo más inquietante de todo es la cantidad sospechosa de denunciantes relacionados con la empresa que terminaron muertos. Lo más irónico es que Boeing recortó esquinas para ganar más dinero y superar a su principal competidor. Pero al final, solo consiguió matar a cientos de personas, perder miles de millones y quedar por detrás de ese mismo rival. En otras palabras, Boeing se destruyó a sí misma en casi todas las formas posibles, excepto, al parecer, en asegurar bien sus puertas. Pero ahora toca hablar de una compañía todavía más inquietante, una que quizá ha influido en tu vida entera sin que siquiera lo notes. Nestlé. Naces, y tu primera comida podría venir en un biberón con fórmula infantil. De niño, tus antojos favoritos se convierten en Kit Kat y Crunch. En casa, comes comida congelada y bebes agua embotellada como Pure Life, Poland Spring o cualquier otra marca, dependiendo del nivel económico de tu familia. Más adelante, cuando consigues tu primer empleo, sobrevives a base de café instantáneo y comidas listas para calentar. Y cuando llegas al final de tu vida, incluso tu alimentación médica puede seguir dependiendo de ellos. Y entonces, mueres. Y Nestlé pierde un cliente de por vida. Nestlé es una de las empresas de alimentos y bebidas más grandes del planeta, y también una de las más señaladas por comportamientos que parecen sacados de una caricatura de villanos. Probablemente ya has oído hablar de sus múltiples acusaciones por uso de trabajo infantil. En 2001, en Estados Unidos se intentó responder a este problema impulsando una ley que obligaría a etiquetar productos de chocolate relacionados con mano de obra esclava. Pero Nestlé, junto con otros aliados de la industria, presionó lo suficiente como para frenar esa iniciativa. En lugar de eso, prometieron que eliminarían el trabajo infantil de su cadena de suministro para 2005. Luego no cumplieron. Y aplazaron la meta a 2008, después a 2010, más tarde a 2020. Y así, el problema siguió postergándose como si fuera algo secundario. También es muy conocida la polémica por la extracción de agua en comunidades que ya sufrían escasez, utilizando permisos cuestionados o de bajo costo para luego vender esa misma agua embotellada a precios elevados. Pero la maniobra más oscura de Nestlé empezó mucho antes, en los años 70. Para ampliar el mercado de su fórmula para bebés, la empresa envió promotoras vestidas como enfermeras a países en desarrollo para convencer a las madres de que el producto era una alternativa más moderna y mejor que la leche materna. El problema es que eso no era cierto. Y además, la fórmula debía mezclarse con agua, justo en lugares donde el agua muchas veces estaba contaminada. Nestlé repartía muestras gratuitas que duraban el tiempo suficiente para que muchas madres redujeran o perdieran la producción natural de leche. Cuando eso ocurría, ya no tenían más opción que seguir comprando la fórmula. El resultado fue devastador. Una enorme cantidad de bebés dejó la lactancia materna, pasó a depender de un producto preparado en condiciones inseguras, y muchos terminaron enfermando gravemente. Las consecuencias de esa campaña fueron tan serias que durante décadas Nestlé ha sido acusada de haber contribuido a una tragedia humana a escala masiva. Y aún así, hay una historia todavía más perturbadora relacionada con leche infantil. Esta vez, en China. Sanlu. En 2008, la empresa china Sanlu Group fue descubierta agregando en secreto una sustancia química llamada melamina a su fórmula para bebés. ¿La razón? Manipular los controles de calidad para que el producto pareciera tener más proteína de la que realmente tenía. El resultado fue catastrófico.
Más de 300.000 niños en China sufrieron problemas de salud tras consumir esa leche contaminada, y al menos 6 bebés murieron. Fue uno de los escándalos alimentarios más impactantes de la historia reciente. Pero a diferencia de otros gigantes corporativos que han logrado salir relativamente ilesos, en este caso sí hubo consecuencias penales. Varios ejecutivos de Sanlu fueron enviados a prisión, y 2 de ellos recibieron la pena de muerte. Después de enfrentar millones en reclamaciones y compensaciones a víctimas, la compañía colapsó por completo, se declaró en bancarrota y desapareció. Lo inquietante es que, aunque Sanlu fue destruida por un escándalo enorme, hay empresas mucho más grandes que han sido acusadas de causar daños aún mayores, y siguen operando como si nada. Palantir. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos puso en marcha uno de los programas de vigilancia masiva más ambiciosos de la historia. Su nombre era Total Information Awareness, y su objetivo era recopilar, conectar y analizar datos privados de prácticamente todo el mundo para detectar terroristas antes de que actuaran. Sobre el papel, sonaba como seguridad nacional. En la práctica, se parecía mucho a una pesadilla distópica. La reacción pública fue tan fuerte que el programa terminó siendo cancelado en 2003, y por un momento parecía que el país había evitado convertirse en un estado de vigilancia total. Pero esa historia no terminó ahí. Pocos meses después, 2 hombres fundaron Palantir. Uno de ellos era el multimillonario y cofundador de PayPal, Peter Thiel. El otro era Alex Karp, un personaje tan peculiar como polémico. Tras conseguir financiación inicial vinculada a la CIA, comenzaron a construir una empresa que con el tiempo se convertiría en una de las más controvertidas del mundo tecnológico y militar. ¿Y qué hace exactamente Palantir? En pocas palabras, toma cantidades absurdas de datos que gobiernos y grandes empresas ya tienen sobre personas, empleados, consumidores o poblaciones enteras, y los convierte en decisiones accionables usando inteligencia artificial y análisis avanzado. Ese sistema se ha usado para tareas aparentemente útiles, como coordinar recursos en desastres naturales o durante pandemias. También ha servido para optimizar cadenas de suministro en grandes corporaciones. Pero el mismo tipo de herramienta también ha sido señalado por facilitar vigilancia laboral, deportaciones, sistemas de predicción policial y monitoreo a gran escala. Y ahí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Porque si tienes una plataforma capaz de procesar enormes volúmenes de datos personales, detectar patrones, localizar personas, anticipar movimientos y conectar puntos que nadie más puede ver, también tienes una herramienta perfecta para intimidar, perseguir o eliminar objetivos. Y Palantir no ha ocultado del todo el tipo de mundo en el que quiere participar. Su mercado más lucrativo no es el entretenimiento, ni el comercio, ni las apps de consumo. Es la guerra. En Estados Unidos, la empresa ha recibido miles de millones de dólares para desarrollar sistemas que ayuden al ejército a operar con más rapidez, precisión y capacidad táctica. En conflictos internacionales, sus plataformas han sido vinculadas a procesos que van desde la identificación de objetivos hasta la coordinación de ataques. Palantir no aprieta el gatillo, pero puede ayudar a decidir hacia dónde apuntarlo. Y ese detalle lo cambia todo. Porque una cosa es vender software. Otra muy distinta es construir herramientas que puedan moldear decisiones militares, policiales y gubernamentales en todo el planeta. Su poder no está solo en lo que hace hoy, sino en el nivel de influencia que puede alcanzar mañana. Lo más perturbador es que Palantir casi ni intenta parecer una empresa amable. Más bien da la sensación de abrazar esa imagen de poder oscuro, secreto y casi intimidante. Pero por increíble que parezca, la siguiente compañía podría ser incluso peor. Chiquita. A finales del siglo XIX, varios magnates bananeros unieron fuerzas para crear la United Fruit Company. Y su primer gran movimiento no fue simplemente vender fruta, fue prácticamente adueñarse de buena parte de Centroamérica. Compraron enormes extensiones de tierra, levantaron pueblos enteros y se apoderaron de infraestructura clave en países como Guatemala, Honduras y Colombia, todo con un objetivo muy claro: explotar recursos, territorios y mano de obra para alimentar su imperio bananero. Con el tiempo, estas naciones quedaron tan subordinadas a los intereses de compañías extranjeras
que nacieron un término que todavía hoy carga un peso histórico brutal: repúblicas bananeras. Y como era de esperarse, las condiciones laborales para los trabajadores eran miserables. Así que en 1928, los obreros se organizaron y fueron una huelga con una lista de exigencias bastante básicas: mejores condiciones, pagos dignos y jornadas menos abusivas. Pero en lugar de negociar, United Fruit optó por hacer lo que mejor sabía hacer: mover influencias. La empresa acudió a Estados Unidos para presentar el conflicto no como una protesta laboral, sino como una amenaza política. Básicamente, transformaron a trabajadores que querían cobrar en dinero real y no en cupones, y que además pedían no trabajar los 7 días de la semana en supuestos enemigos ideológicos. Y esa jugada salió terriblemente bien. Después de participar indirectamente en episodios de represión contra sus propios trabajadores, la empresa volvió a intervenir años después, pero esta vez a una escala todavía más siniestra. United Fruit ayudó a empujar intereses que terminaron facilitando el derrocamiento del gobierno de Guatemala, reemplazándolo por un régimen autoritario mucho más conveniente para sus negocios. Lo que siguió fue una cadena de violencia, asesinatos políticos, inestabilidad extrema y, finalmente, una guerra civil de 36 años que dejó cerca de 200,000 muertos. Todo eso, mientras el negocio de los plátanos seguía avanzando. Con el paso del tiempo, la compañía intentó limpiar su imagen cambiando de nombre y transformándose en Chiquita, una marca mucho más amigable, colorida y aparentemente inocente. Un rebranding perfecto para distraer al público de un pasado marcado por intervenciones, explotación y destrucción política. Y aunque su imagen moderna parece más amable, eso no significa que haya dejado atrás la controversia. Entre otras cosas, la empresa estaba vinculada a pagos millonarios a organizaciones paramilitares violentas. Pero las bananeras no han sido las únicas empresas capaces de desestabilizar países enteros. Porque cuando Facebook salió a bolsa en 2012, ya tenía prácticamente dominado el Internet. Facebook. Para ese momento, casi todo el que tenía conexión ya estaba dentro de su plataforma. Así que si Facebook quería seguir creciendo, necesitaba una nueva frontera. Y Mark Zuckerberg creyó haber encontrado la respuesta perfecta. Lanzó Internet.org, una iniciativa presentada como una misión casi humanitaria: llevar acceso a Internet a países en desarrollo a través de servicios conectados a Facebook. Sonaba noble, sonaba moderna, sonaba como progreso, pero también era una conquista digital disfrazada de ayuda. La expansión se inició en lugares como Zambia y luego continuó por Filipinas, India, Colombia, Myanmar y muchos otros mercados emergentes. Millones de nuevos usuarios comenzaron a conectarse por primera vez, y en muchos casos, su experiencia inicial de Internet era prácticamente sinónimo de Facebook. El problema fue que la empresa estaba entrando en contextos sociales, políticos y culturales extremadamente complejos, sin estar ni remotamente preparado para manejar las consecuencias. En algunos países, la plataforma comenzó a usarse para difundir imágenes falsas, rumores incendiarios y propaganda violenta. Publicaciones manipuladas comenzaron a alimentar tensiones religiosas, conflictos étnicos y estallidos de odio real en el mundo físico. Después llega Philip Morris, uno de los nombres más grandes del tabaco, que durante décadas construyó su imperio no solo vendiendo cigarrillos, sino también moldeando la cultura, manipulando la ciencia y sembrando dudas sobre los daños del tabaco. Mientras millones enfermaban o morían, la industria gastaba fortunas en marketing, campañas de imagen y estrategias para mantener enganchados a consumidores adultos, y también a futuras generaciones. Más adelante entra Blackstone, símbolo de una nueva forma de poder corporativo: convertir la crisis de vivienda en una oportunidad de negocio. En lugar de fabricar un producto, estas compañías compran propiedades masivamente, elevan las rentas y transforman la necesidad básica de tener hogar en una máquina de ingresos. No crearon por sí solas el problema de la vivienda, pero sí aprendieron a sacar ventaja de él. Pero si hablamos de destrucción moderna,
Pocas historias son tan brutales como la de Purdue Pharma. Con el lanzamiento de OxyContin, la empresa impulsó una campaña agresiva que ayudó a encender la crisis de opioides. Promovieron el medicamento como si fuera menos adictivo de lo que realmente era. Presionaron al mercado médico y terminaron alimentando una tragedia que arrasó comunidades enteras. Y junto a ellos, otras compañías como McKinsey y Johnson Johnson también quedaron salpicadas por su papel dentro de ese desastre sanitario y comercial. Y finalmente, el video retrocede todavía más en el tiempo para mostrar que quizás las empresas más malvadas no nacieron en la era moderna, sino hace siglos. Las compañías holandesa y británica de las Indias Orientales no solo comerciaban especias, conquistaban territorios, esclavizaban poblaciones, destruían economías enteras y gobernaban como si fueran imperios privados. No eran simples negocios, eran corporaciones con ejército, poder político y capacidad de decidir el destino de países enteros. Y ahí es donde todo encaja. Porque aunque cambien los nombres, las épocas y las industrias, casi todas estas empresas comparten el mismo motor: la búsqueda obsesiva de ganancias sin importar el costo humano. Algunos dañaron cuerpos, otras destruyeron comunidades, otros alteraron gobiernos, guerras, salud pública o incluso el planeta entero. Así que la pregunta ya no es solo cuál fue la empresa más malvada de la historia. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.